Pues estamos aquí con Alex Casanova. Él es profesor de inglés trans y es activista y experto en el tema del trans. Y nada, vamos a hacer una pequeña entrevista de unas 9 preguntas y Ujú. me presento, yo soy Borja y mi compañera es Yamila. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre los términos trans, transgénero y transexual? Sí, bueno, a ver, las tres preguntas, las tres palabras, perdón, están relacionadas con la identidad de género de las personas, con lo cual tendríamos que empezar por aclarar ciertos términos básicos que, por desgracia, no se enseñan en educación básica debido a que no existe una asignatura que trabaje sobre la educación afectivo-sexual de las personas. Entonces, las personas trans, transgénero o transexuales, digamos que son los términos eh, por oposición a las personas cisgénero. Cisgénero serían aquellas personas en las que sí que concuerda la identidad de género que se les asignó al nacer, mientras que las personas trans, transgénero o transexuales son aquellas personas en las que no se corresponde la identidad de género que sienten con que se le asignó al nacer. Entonces, por un lado tenemos la identidad de género, pero por otra tenemos los caracteres sexuales, tenemos la expresión de género, tenemos la orientación sexual y tenemos que todas estas palabras, o dijéramos, características de las personas configuran la identidad sexual de una persona. Entonces, todos estos pequeños apartados configuran, digamos, la personalidad, que es parte esencial de las personas y que, bueno, viene protegida por la Constitución. La Constitución, en su artículo 10, sí que dice que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, pero sí que es cierto que en el caso de las personas trans se ve muchas veces coartado por discriminación, por agresiones, sea verbales o físicas, etcétera. Entonces, la diferencia, digamos, básica entre estos tres términos sería que una persona transexual es aquella persona cuya identidad de género no coincide con la idea de género que se le asignó, pero además para, digamos, solucionar esta situación lleva a cabo un proceso de transición en el cual se somete a diferentes, digamos, terapias psicológicas, terapias médicas, quirúrgicas, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos las personas transgénero, que serían aquellas que, al igual que las personas transexuales, no coincide la identidad de género que sienten con la que se les asignó al nacer, pero para, digamos, solucionar esta diferencia, lo que hacen es llevar a cabo diferentes formas de adaptación física o de vestuario, pero no necesitan, no requieren ni de terapias médicas, psicológicas, etcétera. Y por último estaría el término trans, que sería como un término paraguas en el que se engloban tanto a personas transgénero, trans, y que se utiliza o utilizamos para referirnos en general a todas las identidades trans. Que bueno, pues habéis nombrado personas transgénero y personas transexuales, pero bueno, en realidad hay casi tanta variedad de sentirse como personas trans existen. Entonces, claro, lo que siempre hemos defendido es que las palabras pueden ser etiquetas, pero no debemos etiquetar a las personas, porque debe de ser cada persona quien se autodefina, quien pueda decir yo me siento de esta forma o de la otra, pero no intentar meterlas, digamos, en un término, hacerlas encuadrar en un término y pidiéndoles que tengan este requisito, el otro, sino que cada una pueda ser libre a la hora de definir su identidad de género. Perdón, ahora, vale. Sí que es verdad lo que comentabas de que un poco las palabras quizá etiquetan y hacen encasillar a la gente y a lo mejor el vocabulario sí que está restringido, pero no debería ser así con el Ujú. sentimiento que tiene cada persona. Y bueno, la siguiente pregunta sería que nos contaras un poco qué es una persona no binaria para que la gente sepa este concepto. Sí, una persona no binaria sería
otra forma de identidad trans en la cual esta persona no binaria no se identifica ni con sentirse hombre ni con sentirse mujer. Porque, por desgracia, el mundo está estructurado de forma que solo se considera estas dos formas de existir, lo cual anula de la ecuación a las personas, avalado por todo el resto de profesorado del centro, pero yo considero que eso no es suficiente, porque, claro, solo una persona que coordine la igualdad y convivencia en un centro sin contar con más apoyos, se queda muy flojo. O sea, si tú tienes en un centro, pongamos, 50 personas de profesorado y solo tienes a una persona formada en temas de afectividad y sexualidad, y en concreto, entre todo lo que hay que educar dentro de la educación afectiva y sexual, tienes un pequeño bloque que trata la diversidad de género, sexual y familiar, es una educación muy floja. Se requiere algo mucho más amplio, mucho más serio y que realmente trabaje todos los ámbitos. Entonces, sí que pienso que la sociedad, claro, no puede mejorar a no ser que sea a base tanto de legislación como de educación, que día a día vaya trabajando y eliminando, erradicando, intentándolo por lo menos, erradicar todo lo que es la LGTBI-fobia que existe todavía en la sociedad, y el sistema educativo es uno de los medios a través del cual se puede erradicar la LGTBI-fobia. ¿Nos podrías contar un poco cómo viviste el proceso y la experiencia personalmente? Sí, a ver, yo es que, claro, empecé mayor ya, pero claro, en mi época, cuando yo empecé mi proceso, no existía información. De hecho, la única persona trans que se conocía era Viviana Fernández, y claro, tampoco había referentes de hombres trans, con lo cual a mí, pues Viviana Fernández tampoco me servía de mucho. Sí, me servía para saber que existía la posibilidad de una persona trans, pero claro, no había referentes de hombres trans. Entonces, tuve la suerte de que me concedieran una beca Erasmus, con la cual fui a estudiar al Reino Unido, y allí fue donde conocí personas trans que podían asistir a los centros médicos y podían seguir una terapia. Y de los centros a los que iban en el Reino Unido, posteriormente iban a Holanda. En aquella época Holanda era, digamos, una eminencia, era, digamos, el centro por excelencia donde iban las personas trans a recibir tratamiento de todo el mundo. Y lo que existía allí era un equipo de género, que se llamaba, ¿no? Entonces dentro del equipo de género tenían psicólogos, tenían médicos, tenían endocrinólogos, pediatras, porque claro, allí se trataba incluso menores trans ya, cosa que aquí hemos tardado muchísimo. O sea, yo te estoy hablando del año 95, 1995, entonces hace mucho tiempo de esto, y allí ya estaban así de avanzados. Entonces, a nosotros nos ha costado avanzar hasta este punto de atender a menores trans hasta hace relativamente poco, que se han puesto las familias con menores trans a luchar por los derechos de sus menores, porque si no, claro, a nosotros en el año 2007, cuando trabajamos por la ley que te comentaba, que regula el cambio de mención, el cambio de nombre y mención de sexo en el DNI, sí que llevamos, las personas activistas que estuvimos elaborando la redacción de esta ley, sí que trabajamos para que se incorporara en la ley a personas menores y a personas migrantes. Pero durante la tramitación, los políticos alegaron que, bueno, no había seguridad jurídica, que cómo iban a incorporar a menores, que esto no podía ser, y no tenían el apoyo de sus familiares, mientras que, ya te digo, a partir de los años 2010, por ahí, ya empezamos a recibir a familias que venían con sus menores, que les apoyaban y que querían acompañarles en ese proceso para que no estuvieran solos y soles. Entonces, es un cambio brutal, en el sentido de que
al ver la sociedad cómo estas familias defienden a sus menores, es lo que ha hecho cambiar el chip en la sociedad de no ver la transexualidad como algo ligado a pues, trabajos nocturnos, a la prostitución, a algo despectivo, etcétera, etcétera. Como si la transexualidad solo existiera en personas adultas, cuando la gran mayoría de las personas trans adultas nos reconocemos que hemos pasado una infancia trans, lo único que pasa es que no nos han atendido. Entonces, claro, las personas menores trans, para mí me parece algo fundamental en el avance social, porque además que hoy en día una persona trans que descubra tan temprano que necesita hacer ese cambio y que tenga ese apoyo, porque además va junto con la autoestima, si tú tienes apoyo en que tu persona, tal cual tú te sientes, eres tan válida como una persona cis en la que sí que coincide su identidad de género con la que le han asignado al nacer, eso lo es todo, porque tú vas a vivir plenamente mucho mejor tu vida que una persona a la que no le apoya su familia, que sus amigos pues le giran la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pienso que, pues, lo que yo te comentaba, que ha habido un cambio brutal. Bien, un segundo, voy a parar. Vale, y por último, a modo un poco de conclusión, queríamos saber si te sientes totalmente integrado a nivel social, a nivel laboral y familiar, y un poco así a modo de conclusión de la entrevista. Sí, bueno, desde mi punto de vista como activista visible, creo que es importante tener en cuenta que la integración social, laboral, familiar, etcétera, viene influida, digamos, un poco por tu visibilidad o no visibilidad. Eh, en todas las personas trans que yo he conocido, la posibilidad de ser no visible, eh, muchas de estas personas la han llevado a cabo pensando que era una opción válida que les ayudaba a integrarse mejor. De hecho, las personas que desconocen mi transexualidad, cuando me conocen por primera vez, me aceptan tal cual soy, con mi identidad de género tal cual es, de hombre, y no me preguntan, no me cuestionan mi identidad. Mientras que aquellas personas que sí que me conocen por mi activismo, porque yo he participado en la lucha por los derechos trans en multitud de medios de comunicación, sí que se plantean muchas veces cómo tratarme. Entonces, el hecho de ser visible tiene esa doble vertiente, ¿no? Por un lado sirve para luchar por algo, porque algo de lo que no se habla, de lo que no existe, no se puede defender. Por tanto, tiene que haber personas visibles que demuestren que existimos las personas trans, mientras que por otro lado también es un riesgo en relación a la integración social, porque influye, y también es un riesgo en relación con las personas, por decirlo suavemente, que pueden llegar a agredirte física o verbalmente. Entonces, claro, la integración social, familiar y laboral se ve muy influida por aquellas personas que son visibles o no. También esto viene relacionado con la integración laboral de las personas que habíamos hablado antes. Las personas trans que han empezado a hacer su proceso de transición cuando son adultas, se les nota mucho más, y en concreto a las mujeres trans, por el hecho de que siempre se les ha notado más el proceso, han tenido mucho más difícil su integración familiar, laboral y social en general. Entonces, claro, seguimos en la brecha, seguimos en la lucha de que se reconozca la diversidad tan grande que hay en la identidad de las personas, en la identidad de género y en la posibilidad, en el derecho que tiene cada persona a desarrollar libremente su personalidad. Entonces, sí que, digamos, para resumir, yo pienso que hemos avanzado muchísimo, que tanto las personas trans, adultas como menores, tenemos una situación mucho mejor de la que había hace
10, 20 años, muchísimo mejor. Pero sí que es cierto que todavía queda mucho por lo que luchar, mucho por lo que conseguir y llegar a esa posible equiparación, a esa posible igualdad de condiciones con las personas cis para poder tener una vida plena en igualdad de condiciones. Entonces yo pienso que estábamos mucho mejor que hace cierto tiempo, pero sí que es verdad que necesitamos seguir luchando para mantener lo que hemos conseguido, porque por desgracia, igual que se consiguen leyes, hay veces que por vueltas que da la vida y la política sobre todo, se pueden perder derechos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hemos conseguido muchos derechos, pero que se pueden perder rápidamente si no continuamos luchando para mantener lo que hemos conseguido y para seguir luchando por lo que queda por conseguir. Esto sería un poco digamos, el resumen, ¿no? De que pues, sí hemos hecho una lucha muy fuerte, muy grande durante todo este tiempo. Se han perdido muchas personas, también es cierto, muchas personas trans han perdido la vida, pero considero que hay que seguir luchando para que nadie más pierda la vida, ni por homofobia, ni por transfobia, ni por bullying, ni por cualquier otro caso de discriminación, pero hay que luchar en positivo, hay que pensar que la sociedad, si la educamos, podemos conseguir mucho más. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Alec, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros, por responder a las preguntas y esperemos que todo esto sirva un poco para, sobre todo para concienciar a jóvenes, adultos, ancianos y demás, y para que tengan en cuenta lo mucho que se ha luchado, lo mucho que seguir luchando, para que se tengan en cuenta la gente que se ha perdido en el camino y esperemos que no pase más y que de cara al futuro sigamos consiguiendo todos estos avances sociales, laborales y familiares a los que hemos llegado.